Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan el día de hoy y especialmente, por supuesto, a los televidentes que a esta hora nos ven a través del canal del Congreso y a través del canal institucional en este foro académico que hemos decidido realizar hoy, retos en el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Quiero empezar por saludar a quienes nos acompañan, a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, al equipo de la honorable representante Angélica Lozano, que de pronto más tardecito nos acompaña. Un saludo para ellas, un saludo a Ana Lucía Giraldo, que nos acompaña desde Antioquia, a la Fundación IMA, una fundación Provida, al hospital, a quienes nos acompañan del Hospital de la Policía, a Henry Gómez Nieto, que viene de prensa de Bogotá, José Clemente Peña, un amigo que nos acompaña desde Boyacá, y por supuesto al equipo de la honorable senadora, compañera del Centro Democrático, la doctora María del Rosario Guerra. También quiero presentarles a quienes nos acompañarán como ponentes el día de hoy en este foro, a la doctora Andrea Espinel. Ella es ginecóloga de la Universidad del Rosario, con formación en medicina materno-fetal en Chile, tiene formación en ecocardiografía fetal, si lo dije mal me corrige doctora, qué pena, de la Universidad de Chile, y trabaja en la unidad de alto riesgo de la clínica de la policía. También un saludo especial al doctor Héctor Darío Quimbaya, él es médico cirujano, ¿verdad? Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra general de niños, niñas y adolescentes de la Universidad del Bosque, especialista en auditoría médica con énfasis en servicios de salud, práctico profesional de la Universidad Nuestra Señora de la Paz y CAFAM y de la IPS, y miembro del Comité de Biotécnica de CAFAM IPS. Doctor, bienvenido y gracias. Y finalmente el doctor David Franco, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, candidato a magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana y docente de Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana y de la Universidad Santo Tomás, también investigador de artículos en Derecho de Patentes y Derecho Constitucional. También un saludo especial a mi compañera, la representante Esperanza, que a esta hora nos acompaña también en este importante foro. En primer lugar, pues haré yo una pequeña intervención de todo el tema jurisprudencial y legal, de cómo está hoy el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y después escucharemos a nuestros panelistas que ya los he presentado. Nuevamente agradecerles la presencia a todos y cada uno de ustedes, también un saludo especial a los televidentes que nos acompañan a esta hora por el canal institucional y el canal del Congreso. El presente foro tiene como objetivo principal analizar las circunstancias que está viviendo hoy en día el país sobre la interrupción voluntaria del embarazo concerniente a la despenalización del aborto en 3 casos consagrados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del año 2006. A lo largo de estos años, desde que se surgió la sentencia, pues hemos venido observando importantes implicaciones jurídicas, médicas y económicas que por supuesto no deben ser ignoradas y que nos llevan a la necesidad de hoy hacer este foro, y ojalá que de aquí como conclusiones pues puedan salir medidas que puedan de alguna forma reglamentar y analizar de una forma desde el punto de vista legal, por supuesto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por lo tanto pues unificar criterios, tal vez zanjar algunos vacíos jurisprudenciales o algunas inquietudes que quedaron luego de la sentencia 355 y por supuesto pues tener una normatividad, unas normas que les permitan a las mujeres
sentirse respaldadas por el ordenamiento jurídico colombiano en este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Este pues es un evento académico que se desarrolla en el Congreso de la República. Este no debe ser el escenario para buscar los extremos, es decir, una despenalización total del tema del aborto, ni debe ser el escenario tampoco para abordar el tema de la prohibición absoluta del mismo. Debe ser un espacio académico, técnico, en el que se analicen, por supuesto, los tres supuestos de la Corte y en los que pues ojalá podamos llegar a las conclusiones antes mencionadas en la compañía de los expertos que hoy nos acompañan. Este es un tema difícil, es un tema incluso tabú, es un tema que mueve la fibra de gran parte de la sociedad y por lo tanto la invitación a todos ustedes es que con el mayor respeto, con la mayor profundidad, pues tratemos este tema con la delicadeza que se merece y por supuesto respetando las opiniones de todas las personas que aquí se encuentran o las personas que nos están viendo por televisión. Son temas difíciles, pero hay que abordarlos y es responsabilidad del Congreso de la República sobre todo abordarlos de frente a la ciudadanía, de frente a la comunidad académica y por supuesto en la medida de lo posible también tomar las medidas legislativas necesarias para corregir lo que haya que corregir. Empezamos entonces con el desarrollo jurídico y jurisprudencial. La interrupción voluntaria del embarazo comenzó a tratarse tras la sentencia hito por todos conocidos y ya mencionada, la C-355 del año 2006. No obstante, con anterioridad existieron casos donde se habían impuesto condenas por la comisión del delito de aborto. Por ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en el año 2000 a 12 meses de prisión a la señora Evangelina por practicarse un aborto el 14 de febrero del año 1997 y también condenó al practicante de medicina que realizó el aborto a 44 meses de prisión. El tribunal consagró en ese entonces, y leo: el aborto constituye una conducta penalmente reprochable y castigada por la legislación penal colombiana, tipificada en el Código Penal con una pena de 1 a 3 años de prisión. Esta doctrina fue igualmente reconocida por la Corte Constitucional en dos sentencias. La primera, la C-133 del año 1994 y la segunda, la sentencia C-013 de 1997, en la que el máximo tribunal constitucional respaldó la penalización de ese delito incluso para los casos de violación. Sin embargo, el 10 de mayo del 2006 la Corte Constitucional, resolviendo demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos del Código Penal que tipificaban la conducta como un delito, reconoció la desproporcionalidad al penalizar el aborto debido a que resultaba desmedido y lesivo frente a los derechos de las mujeres, motivo por los cuales estableció 3 circunstancias para acceder al procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Argumentos como el derecho de la vida, la salud, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pues fueron los principales puntos que tuvo en cuenta la Corte para tomar la decisión. No obstante, las consecuencias debido a las obligaciones que recaen en el Estado para hacer cumplir la sentencia y por supuesto entonces no criminalizar a las mujeres y a los médicos que han practicado, que practican la interrupción voluntaria del embarazo, pues la sentencia ha generado unos retos muy importantes mencionados anteriormente en la introducción del panel. Uno de ellos, por supuesto, es la creación de políticas públicas. Por ejemplo, el decreto 4444 de 2006 pues reguló las condiciones técnicas para que el sistema de seguridad social en salud permitiera el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
las condiciones de financiamiento, así como los límites a la objeción de conciencia para evitar tratos discriminatorios frente a los casos de interrupción voluntaria del embarazo. A finales del año 2008, a finales de julio del año 2008, el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado por considerar que el Ministerio de Salud efectivamente no era el competente para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo y la objeción de conciencia, y mediante auto del año 2009 el Consejo suspendió provisionalmente la aplicación del decreto 4444, afirmando lo que por supuesto es una competencia nuestra, pues que la reglamentación recaería única y exclusivamente sobre el Congreso de la República, en parte razón por la cual pues hoy estamos aquí tratando de hacer un evento académico profundo para mirar la posibilidad de que el Congreso pueda presentar una reglamentación de este tipo. Finalmente, pues en el año 2013 la sección primera del Consejo de Estado declaró nulo el decreto, generándose una vez más un vacío jurídico, y así las cosas, pues la Corte Constitucional es la que ha venido vía sentencia, pues desarrollando las reglas y subreglas para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a través de su pronunciamiento, y lamentablemente el Congreso de la República pues no se ha pronunciado sobre el tema, pues siendo su competencia. La sentencia T 585 del año 2010 reconoció que es un derecho fundamental si la mujer se encuentra en una de las causales despenalizadas por la Corte Constitucional, y que el Estado debía garantizar que se hagan efectivos estos derechos independientemente de la afiliación al sistema de salud o la capacidad de pago que tenga la mujer. En un pronunciamiento posterior, en sentencia T841 del 2011, con ponencia del magistrado el doctor Humberto Sierra Porto, se amplió el espectro al determinar como una de las causales o la causal peligro para la salud física o mental de la mujer, que no se refiere única y exclusivamente, según él, al peligro para la vida, sino que debe también entenderse como un máximo nivel de bienestar mental y físico. Es decir, no solamente la presencia, no solamente la ausencia de enfermedades y dolencias, motivo por el cual el embarazo, voy a leer, perdón porque me enredé un poco, dice: máximo nivel de bienestar mental y físico, y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias, motivo por el cual el embarazo puede causar una situación de angustia severa o incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que el grave riesgo para la mujer no es solamente no solamente hace referencia a su vida, sino que el magistrado Sierra Porto amplía la causal también a una afectación psicológica o psiquiátrica que pueda afectar a la mujer, dejando todavía más amplia la causal de grave riesgo para la madre. Respecto a la causal de inviabilidad del feto, la Corte ha sostenido que no debe ser cualquier enfermedad, sino solamente aquellas malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina, es decir, aquellas que en el momento de dar a luz, pues estos fetos no puedan vivir por sí mismos, y que por lo tanto pues se declare la inviabilidad del feto. Y finalmente, si el embarazo es producto de un hecho de violencia sexual, el único requisito para la interrupción será la denuncia penal, salvo cuando se trate, por supuesto, de menores de 14 años, que todos entendemos que para el Estado colombiano, pues cuando son menores de 14 años, inmediatamente el Estado asume que se trata de un hecho abusivo en contra de la ley, por lo tanto, pues se presume la violación. Y por lo tanto pues no deberá tener autorización de los padres o tutores. Esto pues, en virtud de la sentencia T 209 del año 2008. Igualmente en la sentencia T 841 del 2011 se fijaron unas reglas de procedimiento para denunciar
la interrupción voluntaria del embarazo, tales como que el tiempo para dar trámite a la solicitud y la práctica es de 5 días luego de haber sido recibida, y la prohibición de exigir requisitos adicionales como autorizaciones previas de juez o de policía, entre otras. No obstante, debe hacerse una ponderación con el derecho a la objeción de conciencia, debido a que ha venido siendo limitada en pro de los derechos de las mujeres. Esto pues lo confirmó la sentencia T-946 del año 2008 junto con la sentencia T-585 del año de 2010, las cuales afirmaron que no solo se podrá ejercer la objeción de conciencia por personas naturales, solamente se podrá ejercer la objeción de conciencia por personas naturales y nunca por IPS o EPS, ni personas que trabajen, ni personas jurídicas ni personas de la administración. Es decir, solo podría ser ejercida la objeción por médicos o enfermeras. Ni personas, pues por supuesto, o personas solamente que tuvieran relación directa con el procedimiento. La objeción de conciencia, según las sentencias, debe presentarse de forma individual, mediante documento escrito, debidamente fundamentado, y además el funcionario que se niegue a hacer la interrupción del embarazo debe remitirlo a un funcionario que sí esté en la condición, la capacidad y la voluntad de ayudar a la mujer en la interrupción del embarazo. De lo contrario, pues los profesionales de la medicina pues podrán enfrentar sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Médica, sanciones de tipo disciplinario, civil o incluso sanciones penales. Las autoridades del Estado deben garantizar que en todo el territorio nacional se puedan practicar interrupciones del embarazo cuando ellas sean solicitadas. El problema latente es la normatividad, el problema que tenemos hoy en día es la normatividad, porque la sentencia 355, que ya la habíamos mencionado anteriormente, aseveró que no es necesario la reglamentación para exigir el aborto legal, seguro y oportuno, dentro de las causales, de las 3 causales que ya hemos determinado. Y en virtud de las sentencias T-988, T-209, T-946 y T-388, se consagró que será en virtud de la Ley 100 del año 93, que regula todo el tema de salud, que se desarrolle la interrupción voluntaria del embarazo. Y dice que debe tratarse como cualquier otro servicio de salud, garantizando la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad, la pertinencia y la continuidad. Adicionalmente, la sentencia T760 se incluyó la interrupción dentro del plan obligatorio de salud post, intentando que su práctica sea dentro de los primeros meses de gestación para evitar riesgos mayores para la mujer, caso que hoy lamentablemente no se está cumpliendo en todos los casos. Los métodos incluidos en el plan obligatorio de salud son básicamente 2, y pido disculpas a los médicos si de pronto cometo algún error de pronunciación: aspiración al vacío del útero o la dilatación y legrado para la terminación del embarazo. Igualmente se incluyó el medicamento misoprostol para estos tratamientos, siendo una alternativa que es aplicada antes de la semana 9 de gestación. La Superintendencia de Salud expidió la circular 003 del 2013, tratando de unificar toda esta dispersión normativa, unificando las subreglas. Pues lamentablemente, si bien es cierto que la aplicación del decreto 4444 quedó suspendida por decisión del Consejo de Estado, el acceso a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo pues no dependen de esta norma, sino de las sentencias de la Corte, y estos se encuentran por normas pues que están vigentes y que están debidamente reguladas, como lo mencionaba, incluyendo las sentencias de la Corte Constitucional, como la sentencia C-366 de 2006, la sentencia T-171, la sentencia T-988 de 2007,
la sentencia T209 y 946 de 2008, la sentencia T388 de 2009, el artículo 48 del acuerdo 008 de 2009 de la Comisión de la Regulación en el Salud, el litoral F del artículo 61 del acuerdo 008 del 2009 de la Comisión de Regulación, de la resolución 4905 de 2006, por la cual se adopta la norma técnica para la atención de interrupción voluntaria del embarazo, la circular 0031 del año 2007, la provisión de servicios seguros de interrupción voluntaria del embarazo no constitutiva de delito del aborto. Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, imparte que no se pueden colocar barreras al acceso para la realización del procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los grados de complejidad de los gestantes. Más adelante la doctora nos explicará sobre el tema. Igualmente que existe un deber de una red de instituciones habilitadas que presten el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo, que el personal médico con el que cuente esta entidad esté dispuesto a prestar el servicio y a llevar un registro del número de solicitudes que han recibido a partir de la vigencia de la sentencia 355 del año 2006. Desafortunadamente, debido a las reglas y subreglas, resoluciones y circulares hasta el momento expedidas por la Corte, Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud, no se han zanjado en su totalidad las dudas de la población femenina. Es necesario, por lo tanto, como ya lo habíamos dicho, que el Congreso expida una ley que reglamente en su totalidad la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, evitando los problemas que desde el año 2006 se están presentando en nuestro país, como son los siguientes. Se debe partir de la base de que el aborto es un delito aún hoy en día, contemplado en el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, existen tres causales por reconocimiento de la vida, la salud, la integridad y la autonomía de la mujer, que se despenalizaron cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o salud de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero, o cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundo no consentido o de incesto. Frente a las tres causales de la Corte, yo tengo una postura propia, tal vez no técnica, me corregirán si me equivoco, pero de las tres causales, pues la primera es lo que hace el ejercicio médico siempre, es lo que cuando uno llega a una clínica, el triage. Finalmente, si no hay posibilidad de vida, pues el médico debe decidir, cuando hay grave riesgo para la madre, pues cuál es la mayor posibilidad de vida y tomar medidas en ese sentido. Frente al tema de la inviabilidad del feto, pues de todas formas, de igual forma, incluso puede haber una afectación para la salud de la mujer. Y el tema tal vez más controversial, más complejo y más delicado, el tema de la violación. Se observa un abuso grave de la causal referente a la salud de la mujer, concretamente tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia T841. Instituciones como Profamilia en Bogotá aseveran que han practicado alrededor de 10.130 interrupciones desde el año 2006 hasta diciembre del año 2014, y que en un porcentaje del 33% son debido a trastorno mixto de ansiedad y depresión, el 22.62% a trastornos de ansiedad no especificado y el 12.31% a depresión leve y el 6.44% a otros trastornos de ansiedad no específicos. La Secretaría de Salud de Bogotá asegura que por la misma causal, mientras en el 2006 se practicaron solamente 5 interrupciones, en el año 2014 se practicó más de 8.847 casos, produciéndose un total de 31.206 abortos solo por esta causal en el periodo comprendido entre el año 2006 y el 31 del año 2015.
Yo tengo una gran preocupación y hago un paréntesis sobre el tema. Tenemos una carta de el Ministerio de Salud, la firma Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga, director de Promoción y Prevención. La carta está dirigida a la doctora Elsa Graciela Martínez Echeverri, la directora de Desarrollo de Salud, de Servicios de Salud de Bogotá. Es una respuesta a una solicitud que hace la señora, y en una de las apartes de la carta dice que de acuerdo con lo especificado en la sentencia, la institución que procede a realizar una interrupción voluntaria del embarazo con feto viable en edad gestacional igual o mayor de 26 semanas o en edad cercana al nacimiento debe proceder teniendo en cuenta la causal, la condición de salud física y mental de la mujer y el deseo de la misma, informando a la mujer que tiene derecho a interrumpir el embarazo a través de la práctica de inducción de la muerte fetal. Es decir, básicamente lo que está diciendo el Ministerio de Salud es que hay casi que una obligación de las entidades prestadoras de salud a enmarcar dentro de cualquiera de las tres causales cualquier interrupción voluntaria del embarazo, y específicamente sobre el tema de el grave riesgo para la mujer. Esto claramente es un abuso del Ministerio de Salud y de las Secretarías de Salud que han venido aplicando este concepto. Como lo mencioné desde un principio, esto no se trata de desvirtuar ni atacar las cortes, las tres causales de la Corte, sino demostrar que debido a la falta de reglamentación existe un abuso por parte de las autoridades en la aplicación de la sentencia 355, que está rayando incluso en actividad penal, incluso en actuaciones penales que están enmarcadas en el Código Penal. Esto es supremamente grave, supremamente delicado, y pues uno esperaría que las autoridades competentes tomen decisiones en este sentido. En tercer lugar, no puede convertirse la interrupción voluntaria del embarazo en un método de anticoncepción, debido a que los índices de gestación en adolescentes han disminuido, pero como consecuencia el número de abortos lamentablemente ha venido en aumento. Las campañas publicitarias de instituciones que prestan los servicios de interrupción voluntaria del embarazo deben versar sobre métodos de planificación, de educación sexual, de salvaguarda de la integridad personal y de la protección de los derechos de las mujeres, y no ser una apología a la práctica del aborto, como vemos en la publicidad que estamos viendo más adelante, una de las cuales aparece en el metro de Medellín y que fue ampliamente difundida no solamente en Medellín, sino en todo el país. Este es el resumen de lo que va la ley, de lo que van las sentencias de la Corte Constitucional. Evidentemente hay abusos, incluso por parte del Estado, en la interrupción voluntaria del embarazo, y de la necesidad de, por supuesto, reglamentar el tema.